Ina Andreyevna estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el camión cisterna, destellando con sus luces de señalización, se deslizaba lentamente por la calle. Siempre llegaba llegaba muy temprano a la oficina de su empresa. Le encantaba observar cómo todo a su alrededor cobraba vida. Los despachos vacíos, llenándose de gente, la maquinaria poniéndose en marcha, y el gran proyecto que lideraba desde hace casi 15 años, avanzando sin pausa. El silencio de la oficina por la mañana la calmaba antes de un largo día, lleno de ajetreo, preocupaciones y responsabilidades. Llegaba a su querido despacho, meticulosamente organizado hasta el último detalle, y se sentía como una comandante antes de la batalla, serena y fría. Pero hoy no era un día cualquiera. Ina Andreyevna estaba irritada, preocupada y descentrada por varias noches de insomnio. De repente, dejaron de gustarle los elegantes sillones que ella misma había elegido en Italia. El color de las paredes, que siempre había encontrado tranquilizador, ahora le parecía opresivo. En el despacho, además de Ina Andreyevna, había un hombre con un traje oscuro. Su incomodidad en esa hora temprana era evidente, de pie junto a la puerta, consciente de que la conversación que se avecinaba no sería agradable, especialmente considerando que la anfitriona, conocida simplemente como la jefa, no había sido cortés al no ofrecerle asiento. Ella guardaba silencio, y él no tenía más opción que quedarse allí, observándola de reojo y reflexionando en silencio. Vaya mujer, pensaba él. Llega antes que todos y se va casi de última. Debe de tener más dinero del que puede gastar. ¿Por qué sigue viniendo a la oficina todos los días? Podría dedicarse a otra cosa. ¿Por qué no se vuelve a casar? Solo tendría que chasquear los dedos y una multitud de pretendientes acudiría corriendo, atraídos por sus cuentas bancarias. Aunque, a decir verdad, todavía tiene un cuerpo impresionante para su edad, ya bien entrada en los 50. Claro, con su dinero se puede lograr cualquier cosa, pero ¿cuándo? Si pasa 20 horas al día en el trabajo. Involuntariamente, levantó la cabeza y miró a la mujer junto a la ventana, como si intentara desentrañar sus misterios. Ella no estaba de pie, tamborileando con los dedos en el alféizar, muy esbelta y en forma, con una melena abundante y bien cuidada, ligeramente teñida para disimular las canas. Realmente, todavía se veía muy bien. Su rostro, sin embargo, mostraba las huellas del tiempo más que su figura. Arrugas y manchas de la edad eran visibles, pero los rasgos aún conservaban su elegancia. Los labios carnosos, la nariz delicada y los pómulos altos, que no habían perdido su definición, hacían su rostro inusualmente atractivo. Evidentemente, había sido una belleza en su juventud, y incluso ahora seguía siendo muy llamativa. Aunque no era alta por naturaleza, siempre daba la impresión de serlo, quizás por su postura y la forma en que mantenía la cabeza erguida y miraba a las personas a los ojos. Pero más importante que su apariencia era su comportamiento, su carácter, su reputación. La gente, involuntariamente, se sentía intimidada. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana abierta, pero ella no parecía notarlo, vestida con una blusa ligera de mangas cortas. Este detalle era insignificante comparado con el problema que ahora ocupaba su mente, un problema que había estado consumiendo sus pensamientos durante varias semanas y que amenazaba con convertirse en una crisis. Ina Andreyevna estaba abrumada por la sensación de confusión e incertidumbre, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba y que le resultaba tan ajeno que sacudió la cabeza tratando de despejarse. No permitiría que el pánico se apoderara de ella. Siempre había logrado superar todos los desafíos que la vida le presentaba y siempre había salido victoriosa. Esta vez no sería diferente, especialmente porque estaba en juego lo más valioso de su vida, su hijo, Igor. No entiendo, dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras se volvía hacia el hombre. ¿Para qué les pago? ¿Exactamente? Y debo recordarles que no es poco dinero. Usted es el jefe de seguridad, lo que significa que tiene la obligación de protegerme a mí y a mi negocio de cualquier peligro. Subrayó con énfasis la última palabra. ¿O me equivoco? El hombre suspiró pesadamente y murmuró algo inaudible. ¿Qué ha dicho? Preguntó ella. No le entiendo, pero yo le diré claramente. Hay una amenaza y ustedes no están haciendo nada para prevenirla. ¿Acaso es tan difícil encontrar la información necesaria, recopilar hechos, ejercer presión sobre alguien? El hombre, conocido como Igor, suspiró de nuevo, sabiendo que se esperaba una respuesta de su parte. Ina Andreyevna,
He verificado toda la información que me pidió. Ella no está involucrada en nada sospechoso. Parece que ni siquiera ha cruzado la calle en rojo una sola vez en su vida. No tenemos nada con qué agarrarla, nada con qué presionarla. La propietaria del despacho se volvió abruptamente hacia él y esbozó una sonrisa irónica. Y esto me lo dice el jefe de seguridad, Igor. ¿Qué le pasa? ¿No puede encontrar la manera de intimidar a una simple campesina sin contactos ni conexiones? ¿Debo enseñarle cómo hacer su trabajo? ¿Acaso se ha vuelto completamente incompetente? Ina Andreyevna, disculpe. Se atrevió a interrumpir su monólogo enfurecido. Pero el problema es que Kirill Evgenievich, en fin, él le está protegiendo. Si se entera de que estamos investigándola, y usted se asegurará de que nadie se entere, Igor. No lo reconozco. Durante 3 años no pude dejar de admirar su profesionalismo y rapidez para resolver todas las tareas. ¿Y ahora? ¿Tiene miedo? Justo ahora, cuando más necesito su ayuda. Ina Andreyevna hizo una pausa. Luego continuó con firmeza. Terminemos esta conversación. Necesito que esa persona desaparezca de la empresa y de la ciudad, y que deje el peor recuerdo posible tras de sí. ¿Me entiende? Se acercó al jefe de seguridad y lo miró directamente a los ojos. A pesar de su gran estatura y complexión robusta, el hombre se sintió como un niño regañado ante la intensa mirada de Ina Andreyevna y asintió rápidamente. Sí, claro, haré todo lo que sea necesario. ¡Todo!, repitió Igor, titubeante. Le doy 3 días. A partir de ahora, ella debe desaparecer antes de que Kirill regrese de su viaje. Sabe que sé ser agradecida. Y por supuesto, Kirill Evgenievich no debe saber nada de esto. Espero que no tenga que explicárselo. Dándole la espalda, dejó claro que la reunión había terminado. El jefe de seguridad, deseoso de irse, salió del despacho y respiró aliviado al fin. Maldita sea. Estar en el frente de batalla era más fácil que soportar la mirada de esta mujer, murmuró para sí mismo, y luego pensó con un involuntario respeto. Vaya carácter. Debería comandar un ejército. No es de extrañar que haya mantenido su negocio a flote durante tantos años. Ina Andreyevna se dejó caer en uno de los sillones al fondo del despacho. Estos sillones, hechos a medida, eran anatómicos y tan cómodos que permitían incluso dormir en ellos. En esos momentos, quería relajarse y liberar la tensión, pero la idea era extraña para ella. El inicio del día siempre había sido el periodo más energético y activo, no solo para ella, sino también para sus numerosos empleados. Así había sido siempre, pero no hoy. Hoy todo era diferente. A veces sentía que su vida, tan ordenada y organizada, estaba al borde del colapso. ¿Y por culpa de quién? Por una campesina sin importancia. Como si todos los años que Inna había dedicado a construir y perfeccionar su imperio estuvieran a punto de colapsar por una pequeña piedra, una insignificante mota de polvo que había entrado en el engranaje. No permitiré que esto suceda, se dijo a sí misma. Todo lo que tengo me ha costado demasiado esfuerzo. Una vez más, los pensamientos decididos reemplazaron el agotamiento de los últimos días y noches, pero pronto la fatiga la venció y cerró los ojos. No logró conciliar el sueño, pero los recuerdos la inundaron como olas en la marea alta. Inna nació en un pequeño pueblo provincial, a unos pocos kilómetros de la capital. Desde los primeros días de su vida, fue una niña encantadora, que despertaba admiración donde quiera que iba. Sus grandes ojos grises de un tono inusual, con un brillo nacarado, sus largas pestañas oscuras, labios carnosos y cabello rizado, la hacían parecer un verdadero ángel. A medida que crecía, su aspecto angelical no desaparecía, sino que se volvía más maduro y femenino. En la adolescencia, Ina se convirtió en la reconocida belleza de la escuela y posiblemente de todo el pueblo. Incluso participó en uno de los concursos de belleza, eventos que rápidamente ganaban popularidad y que parecían a Ina una vía hacia la fama y el éxito. Su mayor sueño era escapar de lo que consideraba una vida simple y gris, algo que la obsesionaba desde que descubrió que su belleza podía abrir muchas puertas. Un día después de su graduación, anunció a sus padres: «Mamá, papá, me voy a Moscú. Ya está decidido. No sé exactamente qué haré allí. Quizás intente algunos castings o participe en algún concurso. Ya veré sobre la marcha». Los sorprendidos padres apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Moscú impresionó a Ina con su tamaño, su ritmo de vida frenético y su total indiferencia hacia ella. De repente,
Se dio cuenta de que no era nadie entre millones de personas, y a nadie le importaba su presencia. Su belleza, que destacaba tanto en su pequeño pueblo, se disolvió en la multitud de otras jóvenes provincianas que llegaban a la capital en busca de una vida mejor y soñando con una carrera como modelos o actrices. Rápidamente, tuvo que buscar trabajo, ya que el dinero que le había dado su padre, una suma considerable, se agotó rápidamente. La idea de regresar a casa ni siquiera cruzó por su mente. Esto es solo temporal. Seguro que lograré destacar, no sé cómo, pero lo lograré. Se repetía a sí misma como un mantra. Una joven alta, delgada y hermosa, con una sonrisa encantadora y unos ojos grises que brillaban como perlas fundidas bajo la luz de la noche, fue bienvenida en un restaurante popular con alta afluencia de clientes. Era un trabajo duro pero bien remunerado. Sin embargo, Ina comenzó a preguntarse cada vez más a menudo: ¿y ahora qué? ¿Voy a seguir corriendo entre mesas con una bandeja, recogiendo propinas y alegrándome por cada pequeño aumento de sueldo, viviendo en esta diminuta habitación en las afueras y consolándome con el hecho de que al menos estoy en Moscú? El día que cambió todo para Inna fue especialmente difícil. Una epidemia de gripe se extendía por la ciudad, y ella, escuchando con preocupación sus propios síntomas, se daba cuenta de que estaba a punto de enfermarse. Quedarse en casa y descansar era tentador, pero no podía permitírselo. La administradora principal del restaurante, una mujer solitaria y amargada que odiaba al mundo, y especialmente a las jóvenes hermosas, no tenía piedad y multaba por la más mínima infracción. No presentarse al trabajo, incluso por una razón válida, se consideraba un crimen. Después de tomar un medicamento, Ina fue a su turno nocturno. El salón estaba lleno hasta los topes. «Dios mío», pensaba Ina con rabia, mientras miraba a los comensales masticando y bebiendo en las mesas. ¿Qué clase de gente es esta? La tasa de enfermedades está aumentando en la ciudad y ellos se pasean por los restaurantes. Me duele la garganta, es horrible, si tan solo pudiera. En ese momento, tuvo una idea infantil y absurda que la hizo reír. Imaginó estornudar sobre la comida carísima del restaurante y llenar todo de gérmenes. Mientras esperaba su pedido en la barra, se sonreía sola con sus pensamientos cuando de repente sintió una mirada fía sobre ella. Un hombre de mediana edad sentado en una de las mejores mesas la estaba observando intensamente. Era un cliente, de los que ella había aprendido a identificar al instante en los 2 años que llevaba trabajando en el restaurante. Con un vistazo, notó el reloj caro en su muñeca, el traje impecablemente cortado de una marca europea y la corbata de un precio absurdamente elevado. Le dio una puntuación de 7 en su escala de 10, lo cual era bastante alto. Siguiendo las reglas de servicio, Ina no podía sonreír de manera común, pero trató de poner todo su encanto y atractivo en su mirada. Evidentemente funcionó, ya que el cliente se movió inquieto en su asiento. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo ella con voz dulce y profesional. El hombre la miró de arriba a abajo y tras leer el nombre en su insignia, sonrió. «¿Sabe, Ina?», dijo, al tiempo que estudiaba su placa con su nombre. «Sé cómo puede ayudarme. Puede cenar conmigo, pero no aquí, no en este restaurante». «Estoy trabajando», le recordó Ina mirando alrededor del restaurante con un gesto coqueto. «Además, este lugar no le hace justicia en absoluto», agregó con una sonrisa pícara. «Si quiere, puedo conseguirle un lugar mucho más adecuado», respondió el hombre con una sonrisa sarcástica. «¿Se refiere a otro restaurante o a algo más?», preguntó Ina de forma inesperadamente atrevida y desafiante para sí misma. El hombre la miró con atención y luego soltó una risa sincera y alegre. Se llamaba Evgeny, tenía 40 años y era dueño de una gran empresa de construcción en uno de los suburbios de Moscú. Venía a la capital principalmente por negocios y tenía un pequeño pero muy cómodo apartamento en el centro, que usaba para sus escapadas. La vida familiar no había funcionado bien para él, y estaba cansado de las mujeres superficiales y similares que encontraba. Ina era diferente. Aunque hermosa, no se parecía en nada a las mujeres que él estaba acostumbrado a ver. Era inteligente, un poco atrevida y tenía un excelente sentido del humor. La conversación con ella era como un vaso de agua fría con gas en un día caluroso, y como mujer, también lo cautivaba. Se vieron durante casi 6 meses cuando Ina descubrió que estaba embarazada. «Bueno, parece que debo decidir qué hacer ahora», dijo Evgeny tranquilamente después de que Ina le diera la noticia. «Eres muy astuta, ¿sabes?
Me parece que te amo. Cásate conmigo. La propuesta la tomó por sorpresa, pero aún más inesperada fue la reacción de Evgeny hacia sí mismo. Su sueño se había cumplido, aunque no de la manera que había imaginado desde su infancia. Evgeny no era el joven y apuesto príncipe azul que se arrodillaba ante ella con una sonrisa deslumbrante. En su lugar, sacó una caja de terciopelo de su bolsillo y silenciosamente le puso un anillo en el dedo. «No me arrodillaré ante ti, Inna. Podría no poder levantarme después», rió Evgeny. No era joven, tenía una barriga prominente donde debía estar el abdomen, y su cabeza estaba cubierta de calvas, pero era un hombre inteligente, fuerte y auténtico, y lo más importante, muy adinerado. El diamante en el anillo que le regaló a Inna era enorme. Inna se mudó a una gran casa de campo en uno de los barrios residenciales más exclusivos de las afueras de Moscú. Se adaptó sorprendentemente rápido al papel de esposa de un exitoso empresario. 6 meses después de su matrimonio, Inna había encontrado su lugar en la vida que siempre había soñado, aunque de una manera diferente a la que había imaginado de niña. Después de la boda, nació su hija a la que llamaron Olga. Para Inna, con su figura delgada y delicada, fue un gran desafío llevar a término el embarazo. Sin embargo, logró dar a luz a Olga, cuyo padre estaba completamente feliz, aunque posiblemente no había soñado con ser padre nuevamente. Él, que antes no se había planteado la paternidad, ahora estaba encantado y colmaba de regalos a su pequeña princesa, y de paso, a su madre. Durante el primer año de vida, Olga lloraba constantemente, especialmente cuando la ponían en la cuna, y solo se calmaba si la sostenían en brazos. Inna, agotada, encontraba alivio en la disposición de Evgeny, quien con gusto sostenía a su hija en brazos, calmándola y logrando que se durmiera plácidamente. No es de extrañar que Olga creciera siendo una niña muy apegada a su padre, además de parecerse cada vez más a él físicamente. Era robusta y siempre un poco regordeta, con rasgos más bien masculinos. Inna, en tono de broma, comenzó a llamarla Pequeña Xenia. Olga no era como Inna hubiera deseado. Los preciosos vestidos, encargados del extranjero o comprados en las tiendas más caras de la capital, le quedaban ridículos, como si fuera un oso de circo en un tutú de ballet, pensaba Inna con tristeza. Las esperanzas de que Olga desarrollara un físico más estilizado con el tiempo eran pocas. Inna, resignada, le quitaba el vestido y Olga suspiraba aliviada, poniéndose sus cómodos overoles de mezclilla y deshaciéndose de los adornos y pinzas que su madre le había puesto en el cabello. Con el tiempo, Inna se dio cuenta de que no sentía un cariño profundo por su hija. No es que no la quisiera, sino que no había ese amor especial, esa conexión que debería haber entre una madre y su hija. Se ocupaba de ella, la cuidaba cuando estaba enferma, supervisaba sus estudios y la llevaba a sus actividades, pero lo hacía más como una obligación que por amor genuino. Al comprender que no lograba conectar emocionalmente con Olga y sintiéndose insatisfecha con su propio rol, Inna decidió seguir formándose. «Debo obtener un título», explicó a su sorprendido esposo. «¿Qué harías si te cansaras de mí? ¿Volvería a correr entre mesas?» Se matriculó en la Universidad Económica de Moscú y tras varios años obtuvo un título respetable. «Bueno, joven especialista», dijo Evgeny cuando Inna le mostró con orgullo su nuevo diploma. «Ahora es momento de trabajar para recuperar lo invertido en tu educación. Aquí tienes unos documentos», dijo, colocando una pila de carpetas sobre la mesa. «Es una de nuestras empresas subsidiarias, nada serio. Solo manejamos algunos pagos a través de ella. Revisa y aprende». Inna, un poco desconcertada, se puso a estudiar los documentos. Para su sorpresa, encontró la tarea interesante y rápidamente se familiarizó con los detalles, identificando incluso algunas inexactitudes en la contabilidad que señaló a su esposo. «Eres increíble, querida. Siempre supe que eras hermosa, pero no me imaginé que fueras tan inteligente», dijo Evgeny con admiración. Desde ese momento, Inna comenzó a involucrarse regularmente en los negocios de la empresa. La segunda vez que quedó embarazada, fue un plan bien elaborado y deseado. Quería a ese bebé desde el primer momento, amándolo incluso antes de nacer, y estaba segura de que sería un niño. Cuando nació el pequeño, se sintió completamente feliz. Era un niño sano, fuerte y sorprendentemente tranquilo. Lo llamó Kirill. Con el nacimiento de Kirill, Inna sintió un amor incondicional que no había experimentado antes. Su vida adquirió un nuevo propósito,
y se dedicó a criar a su hijo con toda la pasión y el cariño que no había podido volcar en su hija. A pesar de las diferencias, intentó ser una buena madre para ambos, encontrando en la maternidad una nueva fuente de fuerza y motivación. Mientras tanto, Olga seguía creciendo bajo la atenta mirada de su padre, desarrollando una personalidad fuerte e independiente. Aunque no era la hija idealizada por Ina, encontró su propio camino y su propia identidad, distinta pero valiosa a su manera. Ina, por su parte, se convirtió en una empresaria competente, equilibrando su vida profesional con su rol de madre, siempre en busca de mantener el control y el orden en su mundo cuidadosamente construido. Recuerdo mi tormento con Olga, que por supuesto nunca contó a nadie. Estaba asombrada del placer que sentía en las cosas simples que hacía por Kirill, y todas las cosas que hacía por Kirill con él. Oh, mamá, no te puedes imaginar lo que Kiriushka le contó ayer. Otra historia por teléfono a mamá y pudo hablar de su hijo. Durante horas, la anciana mamá, que había enterrado a su marido hacía unos años, escuchó a Ina y se rió. Sí, sobre Olga, no he oído tales OTBs de ti. No creo haber hecho nunca tales cosas, replicó Ina con vergüenza. Esa no es la cuestión. Inochka, no se trata de eso, se trata de ti. Nunca has querido a Olga como Kirill. Nunca has querido a Olga como querías a Kirill. No seas tonta, mamá, replicó Ina. Los quiero por igual. Los dos son mis hijos. Pero ella misma comprendió que su madre tenía razón. Ella solo quería a su hija, pero Ina amaba apasionadamente al chico. Tanto como Olga se parecía a su padre, Kirill se parecía a Ina. Pómulos altos, nariz fina, manos pequeñas y gráciles, piel limpia y mate y cabello espeso, a diferencia de Olga, había sido ligero, ágil y flexible desde una edad temprana. Y flexible, claramente se parecía a su madre, pero lo más importante de él eran sus joyas, del color de las perlas fundidas, Inca. Sin duda es mi hijo. Eugenio se rió entre dientes. No se parece mucho a mí, es mi hijo, respondió ella con orgullo. Ina bueno y tuyo, un poco en broma, añadió por último, vivían bien. Ina se preguntaba a menudo si amaba a su marido, le estaba eternamente agradecida por una vida tranquila. Una vida segura, por la comodidad, por los sentimientos que le proporcionaba y, por supuesto, por los niños, especialmente Cyril. Pero había un poco de amor, ciertamente, estaba dispuesta a estar con este hombre el resto de su vida en riqueza. Pero si se hubiera quedado con él en la pobreza y la enfermedad, ¿en la pobreza y la enfermedad? Se hizo esa pregunta y respondió honestamente. No. Y en el fondo sintió que le faltaba algo en su vida. ¿Para qué diablos sirve el amor? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Luchó consigo misma, se dijo, esto es una idiotez, está completamente loca. En su vejez se sentirá atraída por un amante joven. Los niños crecieron, eran muy diferentes. Olga seguía siendo torpe, con sobrepeso, con lo que Ina no podía hacer nada a pesar de todos sus esfuerzos. Los padres se dieron cuenta, con mayor o menor pesar, de que Olga iba a ser franca. Se dieron cuenta de que Olga sería una niña francamente poco atractiva. La falta de físico. ¡Qué horror!, pensó Ina, mirando la figura de su hija. No es nada, dijo. Yevgeny crecerá y cambiará. Kirill, por el contrario, se convirtió en un chico muy guapo ya a los 12 años. Gracias sobre todo a las clases de natación, sus hombros se habían desarrollado y tenía una figura inusualmente bien proporcionada. Inusualmente bien proporcionado a pesar de su estatura más bien alta, el rostro del chico fue cambiando a medida que crecía. El rostro del chico cambiaba con la edad, pero cada vez era más apuesto. Ina se dio cuenta de las miradas involuntarias de interés y admiración que mujeres de todas las edades dirigían a Kirill. Sí, es mi hijo, pensaba ella con orgullo en esos momentos. Miren, disfruten y envidien la relación que espero y la diferencia de edad de 6 años. Claro que se notaba cuando Kirill, de ser un niño alegre y inquieto, se convirtió en un niño pequeño pero bastante serio. Olga ya era una adolescente y su hermano no le interesaba mucho. Sin duda se querían, pero Kirill, celoso de él, constantemente obligaba al niño a hacer algo por ella, como si se vengara del pequeño por no ser como ella, por ser más hermoso, más alegre, más bondadoso, y sobre todo, porque mamá lo amaba más que a ella. Olga terminó la mejor escuela de la ciudad, sin mucho esfuerzo y con éxito.
pero con la cantidad de tutores que tenía, no podía terminar mal. Kirill estudiaba allí también y, por supuesto, lo hacía mucho mejor y más fácilmente que su hermana. La desgracia llegó a su hogar como siempre, completamente inesperada. Simplemente se desplomó sobre su pequeño y próspero mundo y lo destrozó en pedazos. Ina Andreyevna escuchó una voz desconocida en el teléfono. Necesita venir urgentemente al hospital de la ciudad. Su esposo está en cuidados intensivos. Su condición es muy grave. Media hora después, una pálida Ina entraba en la sala de recepción. Un médico la recibió, la hizo sentarse en su oficina y comenzó a calmarla y a explicarle algo. Con dificultad, una asustada Ina finalmente entendió que Yevgeny había sufrido un infarto extenso, pero su estado no permitía operarlo. La condición era crítica. ¿La amenaza de qué?, preguntó Ina infantilmente al doctor. Él la miró de manera extraña, carraspeó y bajó la mirada. Y ahí Ina entendió. Yevgeny podría morir en cualquier momento. ¿Puedo verlo?, preguntó. El doctor asintió rápidamente. Yevgeny yacía inmóvil. Tubos y cables de sensores y goteros se extendían hacia su rostro, manos y pecho. De repente, Ina sintió una punzante sensación de lástima. Su esposo, siempre tan enérgico a pesar de su tamaño, alegre y jovial, ahora parecía un cadáver, pálido e inmóvil. Incluso parecía haber encogido, como si un globo se hubiera desinflado. Junto con el aire, se habían ido sus fuerzas y energía. Sus robustas manos, que ella conocía tan bien, ahora yacían inertes a lo largo de su cuerpo y también parecían casi transparentes. Parecía desvanecerse ante sus ojos. Ina se acercó cuidadosamente a la cama y puso su mano sobre la muñeca de Yevgeny. «Shenya», susurró, llamándolo por primera vez con ese diminutivo cariñoso. «Shenya, mi querido». Como si la hubiera oído, el hombre se movió levemente y sus párpados temblaron. Con visible esfuerzo, abrió los ojos, bajo los cuales se habían formado profundas sombras, y sus delgados labios azules se movieron con dificultad. «Ina», dijo con esfuerzo, cada palabra entrecortada por respiraciones cortas y espasmódicas, «te decía que no comieras tanto mayonesa». Intentó sonreír con su broma, pero sus labios pálidos no le obedecieron, y en lugar de una sonrisa se formó una mueca. «Y no te escuché». Para entender sus palabras, Ina tuvo que acercar su cabeza a sus labios. «Shenya, deja de decir tonterías». Se apartó de él asustada. «Y no hables, guarda fuerzas, ¿me oyes?» «Ina, parece que ya no necesitaré fuerzas. Escúchame», dijo con gran dificultad, empujando las palabras con dolor. «Hay una carpeta. Contacta a Oleg. ¿Recuerdas a Oleg? Solo a él, solo con él». Yevgeny cerró los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas y volvió a susurrar. «Inka, perdóname, es mi culpa». Ina lo miraba con horror, entendiendo a quién se refería su esposo. Un hombre llamado Oleg había estado varias veces en su casa. Galantemente le besaba la mano, le decía un par de cumplidos discretos pero sinceros, y luego se iba con Yevgeny a su despacho, donde se quedaban durante horas tras puertas cerradas. Al conocer un poco los asuntos de su esposo, Ina entendió que Oleg no trabajaba en la empresa. «Escucha, ¿quién es él?», le preguntó finalmente tras otra visita del misterioso hombre a su hogar. «Es la única persona en el mundo en quien confío completamente», respondió simplemente su esposo. «Por cierto, si me llegara a pasar algo, asegúrate de contactar a Oleg, ¿me oyes? Mejor dicho, él mismo te llamará». «¿Qué significa si te pasa algo?», le replicó exasperada. «Bueno, Ina, esta es la vida, cualquier cosa puede pasar. Oleg está al tanto de todos mis asuntos y problemas». Era sobre este extraño hombre, de quien Yevgeny le hablaba ahora, intentando apretar un poco sus dedos en la mano de ella. Ina no podía apartar la mirada de esos dedos, que no obedecían a su dueño y se negaban a hacer siquiera esa acción elemental. «Lo siento, debo pedirle que salga», escuchó la voz del médico sobre ella. Varias horas después, Yevgeny murió. Ina tardó mucho en entender una idea simple. Estaba sola. Ya no había nadie que fuera su apoyo en todo, no solo apoyo, sino una muralla sólida y fuerte que la protegía a ella y a sus hijos de todas las adversidades y problemas. Después del funeral y tras recuperarse un poco, comprendió con horror que debía ocuparse de los asuntos de la empresa. Tenía una idea general del negocio de su esposo e incluso conocía algunos detalles y direcciones específicas, pero obviamente no podía manejar todo eso por sí sola. Estaba sentada abrazándose a sí misma, mirando fijamente la pared cuando sonó el teléfono.
Ina, hola, escuchó una voz familiar. Soy Oleg, el amigo de tu esposo. Espero que me recuerdes. ¿Cuándo puedo ir a verte? ¡Ahora!, gritó ella en el teléfono. Ahí estaba Oleg. Yevgeny había dicho que debía contactar con él si algo le pasaba y que él mismo la llamaría. Y ahora estaba llamando. De repente, Ina sintió que una mano amiga se extendía hacia ella. Oleg entró, como siempre, cortés y comedido, en un traje impecable, le besó la mano y la miró con calma con sus fríos ojos claros. Ina se estremeció bajo su mirada y por alguna razón quiso arreglarse el cabello y su suéter. «Oh, qué bien que haya venido», dijo rápidamente. «No sé qué hacer, si ir a la oficina, a convocar al consejo. Hoy me llamó la directora financiera. Hablaba de unos pagos importantes. No entiendo nada. ¿Qué debo hacer?». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación agitando las manos. «Para empezar, Ina, necesitas calmarte», sonrió Oleg con una confianza profunda, sugiriéndole que hiciera lo mismo. Ella se sentó y se hundió en el asiento acogedor, deseando poder acurrucarse más, esconderse de todo, cerrar los ojos y los oídos y no pensar en nada. De repente, una idea vino a su mente. «Ina», la voz del invitado le llegó de nuevo. «Eres la única heredera legal de los bienes y negocios de tu esposo. Eso es cierto. Las noticias, lamentablemente, no son buenas. Verá, Ina, los asuntos de su empresa no están en su mejor momento. Su esposo invirtió fuertemente en la construcción de un nuevo centro comercial, pero hubo problemas con el terreno y los derechos sobre él. Le advertí sobre esto, pero Seña siempre fue un poco aventurero. Todos sus fondos están congelados en esa construcción, y es difícil decir cuándo se resolverá todo esto». Ina no podía asociar la palabra aventurero con el hombre con quien había vivido tantos años. Siempre le pareció frío, calculador y tranquilo, pero aparentemente la persona y el hombre de negocios eran dos caras distintas de una misma persona, y a veces eran muy diferentes. «Ina, disculpe, pero parece que no conocía del todo bien a su esposo como empresario», dijo Oleg con delicadeza. Él a veces se metía en proyectos dudosos, pero siempre lograba salir de ellos sin muchas pérdidas. Estoy seguro de que esta vez también lo habría logrado, pero ocurrió lo que ocurrió. Media hora después, abrumada por las noticias, Ina intentaba recopilar sus pensamientos. La empresa tenía enormes deudas y compromisos con los bancos, una gran cantidad de contratos sin firmar y no aprobados con los contratistas, y una situación bastante confusa con los documentos que permitían la construcción de su principal proyecto. La primera idea de Ina fue tomar a los niños, sacar el dinero del escondite que Yevgeny guardaba como reserva estratégica y desaparecer. Con dificultad, reprimió el creciente pánico, tragó el nudo en su garganta, se enderezó en la silla y miró fijamente a Oleg. «Entonces, ¿qué hacemos? Debo entender todo y tratar de salvar lo que se pueda». El hombre, que la había estado observando todo este tiempo, la miró a los ojos y sonrió. «Bravo, Ina. Incluso tu tono ha cambiado. ¿Significa esto que estás dispuesta a luchar?» «Tengo hijos, Oleg. Los hijos de Seña y nuestros hijos están acostumbrados a una buena vida. ¿Sugieres que vivamos del salario de un contador? No creo que lleguemos a eso», se rió Oleg. «Pero si realmente quieres salvar la empresa, estoy dispuesto a ayudarte, aunque solo sea por la memoria de mi amigo». «¿Por qué me ayudas y qué te debo por tu ayuda?» «En su momento él me salvó la vida», respondió Oleg simplemente. «Y eso es todo lo que necesitas saber». Desde aquella terrible noche que dividió la vida de Ina en dos partes, habían pasado 15 años. Fue un tiempo muy difícil y hubo muchos eventos de los que prefería no recordar. Finalmente, la empresa se había recuperado y al frente estaba ella, Ina Andreyevna, una mujer dura e intransigente, decidida y exitosa, liderando un negocio que no era para nada femenino. Olya, durante todos esos años, simplemente seguía la corriente. Ese año, se sentó en el sofá de su habitación, sin querer estudiar ni trabajar. Ina, ocupada hasta el límite y agotada, simplemente se encogió de hombros con respecto a su hija. «Déjala, Oleg. Ahora mismo no tengo tiempo para ella. Ya me encargaré cuando tenga un respiro». «Ina, no puedes hacer eso. Ella es tu hija», dijo Oleg, con quien ya se tuteaban desde hacía tiempo, sacudiendo la cabeza con desaprobación. «Siempre encuentras tiempo para Kirill». «Kirill es completamente diferente. ¿Entiendes? Con él es fácil», exclamó Ina, sin comprender cómo alguien podría comparar a Kirill con Olya y exigirle que los tratara de la misma manera. Un par de años después, Olya comenzó a estudiar en alguna universidad que no requería mucho esfuerzo.
Kirill era completamente diferente. Inmediatamente después de la escuela, Ina lo envió a estudiar a Moscú y se graduó con honores de la famosa Plejánov, obteniendo un diploma de economista. «Hijo, tal vez quieras dedicarte a otra cosa», le preguntó Ina después de su graduación. «No, mamá», dijo Kirill con firmeza, mirándola con sus propios ojos grises. «Quiero ayudarte con los asuntos de la empresa y aliviarte un poco esta carga». Para entonces, Olya, con alguna especialización discreta, trabajaba como bibliotecaria o archivista. Ina, comprándole un pequeño apartamento a su hija, le disfrutaba de la expresión de desconcierto en el rostro de Ina. Después de un largo silencio, Ina finalmente habló, intentando mantener la calma. «Olya, vamos a resolver esto. Ahora no es el momento de discutir. Te llevaré a casa y allí decidiremos los próximos pasos. Este no es un tema para debatir aquí en la oficina». Olya se encogió de hombros, pero no dijo nada. Ina la llevó a casa y al entrar se sintió abrumada por la situación. No podía creer que su hija estuviera embarazada y que ella no hubiera notado nada. Durante el trayecto, Olya permaneció en silencio, mirando por la ventana con una expresión ausente. En casa, Ina insistió en que Olya se sentara en el salón. «Necesitamos hablar sobre esto seriamente», dijo Ina, tomando asiento frente a su hija. «Dime, Olya, ¿quién es el padre del niño?» Olya la miró con frialdad. «Ya te dije, no es asunto tuyo». «Claro que es asunto mío», exclamó Ina. «Este es mi nieto del que estamos hablando. Necesito saber con quién estamos lidiando». Olya se cruzó de brazos y miró a su madre desafiante. «No necesitas saber nada. Solo necesito que me des dinero para mantenerme y al bebé. Y recuerda, mamá, soy tan heredera como Kirill. Tengo derecho a parte de esa herencia». Ina se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar las palabras de su hija. Finalmente, suspiró y asintió. «De acuerdo, Olya. Hablaremos de eso más tarde. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que tú y el bebé estén bien. Mañana iremos a otra clínica para una revisión completa». Olya no respondió. Simplemente se levantó y se dirigió a su habitación. Ina la observó mientras se iba, sintiéndose impotente y preocupada. Sabía que los próximos meses serían difíciles, pero estaba decidida a hacer todo lo posible para apoyar a su hija y a su futuro nieto, a pesar de la actitud desafiante de Olya. La situación en casa estaba tensa. Olya, aunque vivía bajo el mismo techo que su madre, permanecía distanciada y callada. Ina, ocupada con los asuntos de la empresa y preocupada por el bienestar de su hija, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Kirill, al tanto de la situación, trataba de mediar entre su madre y su hermana, pero con poco éxito. A medida que avanzaban los meses, la barriga de Olya crecía, y con ello, la tensión en el hogar. Ina se esforzaba por comprender y ayudar a su hija, pero sentía que había una barrera insuperable entre ellas. Finalmente, el día del parto llegó, y aunque Olya seguía siendo distante, Ina estuvo a su lado en todo momento. El nacimiento del bebé trajo un rayo de esperanza a la familia. Aunque la relación entre Ina y Olya seguía siendo complicada, ambas sabían que debían unirse por el bien del niño. Ina, recordando las palabras del ginecólogo, decidió apoyarse en Oleg, quien había sido su aliado durante tantos años, para encontrar una solución a sus problemas familiares y empresariales. Con el tiempo, la presencia del bebé comenzó a suavizar la actitud de Olya, y lentamente la relación entre madre e hija empezó a mejorar. Ina, por su parte, aprendió a equilibrar su vida profesional con sus responsabilidades familiares, encontrando en su nieto una nueva fuente de alegría y motivación para enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. Ina guardó silencio. No tenía nada que decir en respuesta. Finalmente, se decidió a hacerle a su hija la pregunta más difícil. «¿Cómo hablas de esto con tu hijo, Olga? ¿Te hace falta?» La respuesta fue categórica y aterradora. «Olga, haré todo lo que quieras. Te daré dinero tanto como necesites. Solo dame una promesa. Que Kirill no sepa nada de esto. Te lo ruego. Prométemelo». Olga respondió indiferente. «El niño nació a tiempo, pero muy pequeño y débil. Además, tiene una fea mancha marrón en la frente que alcanza parte de la mejilla del bebé. Por supuesto, deformó mucho al bebé». Ina solo vio su rostro una vez. Olga firmó indiferentemente la renuncia al niño, recibiendo una gran suma de dinero de su madre. Se fue lejos de su ciudad natal y cortó todo vínculo. Ina se ahogó profundamente en sí misma, y todo esto vivió allí, recordándole constantemente un dolor sordo que se había vuelto habitual con los años.
Pasaron varios años. Kirill trabajaba en una empresa, ocupándose de las finanzas, y Ina no podía estar más orgullosa de su hijo. Ese era su asunto, y ella lo admiraba. Soñaba con pasarle la gestión del negocio en unos años. Kirill, dijo cuando regresó de un viaje de negocios, es bueno que hayas vuelto. Finalmente, ocúpate de tus vagos. Estoy cansada de pagar intereses bancarios y esperar depósitos día y noche. Ella miró severamente a su hijo, pero Kirill respondió a esa severidad con una sonrisa alegre. Asintió y se levantó. Ina involuntariamente se enamoró de él. Miró a su madre interrogativamente. Sí, está bien, asintió Ina. Esa noche, Ina estaba sentada en su escritorio, examinando cuidadosamente una pequeña hoja cubierta de números y notas. Kirill estaba sentado al lado del escritorio y la miraba con interés. Ina seguía siendo muy hermosa y su postura habitual y expresión severa le daban una especie de aspecto casi real. Sí, finalmente dijo Ina, esto es realmente interesante. Sí, ¿qué hay de interesante en ello? Es simplemente genial. Estoy de acuerdo, respondió Kirill con gusto. En serio, mamá, es genial. Miraba a su madre mientras hablaba, sentado frente a ella, pensativo. Después de un tiempo, se sumergió cuidadosamente en el documento. Pero es increíble. No, es verdad. Es un esquema simple pero ingenioso. Devolvemos el dinero 3 veces más rápido y también ahorramos en impuestos. Ella dejó caer la hoja con los cálculos sobre la mesa, se quitó los elegantes anteojos de montura delgada y los guardó con orgullo. Bueno, Kirill, es una idea maravillosa, dijo mientras se levantaba de la mesa, se acercaba a su hijo y se sentaba a su lado, abrazándolo por los hombros. Eres increíble, simplemente increíble, hijo. Estoy tan contento de que hayas apreciado nuestra propuesta. Kirill solo sonrió. Sabes, temo que te decepcione un poco ahora. La cosa es que no es mi idea. Fue propuesta por Sveta. Svetlana frunció el ceño al intentar recordar de quién se trataba, algo que no lograba recordar claramente. Fue extraño. Ina solía enorgullecerse de conocer bien a sus empleados, al menos a aquellos que trabajaban con las finanzas de la empresa. Con mi dinero solo mantengo a mi gente, solía repetir. Entonces llegó ella. Pero si tú misma conduciste la entrevista final, dijo, refiriéndose a la joven pelirroja muy simpática, que finalmente entendió. Era una persona joven y poco significativa, contratada hace un año por recomendación de un empleado de la empresa para tareas simples de pagos, sin necesidad de calificaciones especiales. Después de asegurarse de que no necesitaba habilidades adicionales, la envió al departamento de contabilidad. Recordando la USE, ella no prestó atención a las últimas palabras del hijo. Esta chica, según recuerdo, solo está en transferencias bancarias. ¿Y cómo terminó en tu departamento?, le preguntó a Kirill. Oh, mamá, ella simplemente se acercó a mí y me dijo que quería ofrecer una opción de pago. Nos sentamos juntos y en 5 minutos ella me mostró el esquema. ¿Puedes imaginar?, exclamó. Mamá, es simplemente un genio. Ella debería ser la jefa del departamento analítico. Estás fuera de tus cabales, Ina. Ina miró a su hijo con atención. Quizás debería considerar llevarla directamente a la junta directiva. La idea de los pagos realmente no es mala, no es mala. Kirill se levantó y miró a su madre con indignación. Hace solo unos minutos dijiste que era asombroso, increíble, genial. Estas son tus palabras, mamá, murmuró Ina. Ina tiró del brazo de su hijo para que volviera a sentarse. Repito, el esquema no está malo y pensaré en su aplicación. Pero en cuanto a la designación de personas, déjame resolver ese problema por mí misma, al menos hasta que tú mismo seas el jefe de la empresa. Ina sonrió reconciliadora a su hijo. Está bien, mamá. Kirill sonrió de vuelta como siempre. Me disculparás, pero permíteme llevarme a Svetlana a mi departamento. Hay un lugar que se está liberando justo ahora. ¿Qué es Svetlana?, preguntó Ina de nuevo. La chica de la que estábamos hablando la llaman Svetlana, explicó pacientemente. Bueno, si insistes, dijo Ina después de observar atentamente a su hijo y finalmente notar su emoción. Estás demasiado emocionado al hablar de ella, Kirill, dijo con severidad. Sí, mamá, no se puede ocultarte nada. ¿Y cómo podría olvidar que ves a través de las personas como un rayo X? Kirill sonrió. Oh, sí, como siempre, mamá, tienes razón. Me gusta mucho, mamá, es increíble. No es una pregunta, Ina, solo estaba constatando un hecho. No, mamá, no me volví loco. Aunque, ¿sabes? Siento un poco de mareo en la cabeza, se rió Kirill. Svetka,
Es algo extraordinaria, de alguna manera inexplicable. Entenderás todo cuando la conozcas más de cerca. Kirill continuó explicando con un tono elevado y entusiasta, mientras Ina se sentía aturdida por su brillante e impresionante chico, su orgullo y esperanzas. Kirill la confundió con alguien desconocido. Dios mío, al día siguiente en la mesa de Ina Andreevna había un informe de seguridad. La razón de la alarma y la preocupación, llamada Svetlana, nacida en un pequeño pueblo, donde tenía una vieja casa que le dejaron sus padres. Ella se casó, se educó y tuvo 2 hijos de inmediato y se convirtió en una joven viuda. Los niños se quedaron en el pueblo con algún pariente anciano, mientras que la joven vino a trabajar a la ciudad. Fue una coincidencia que terminara trabajando en su empresa y conociera a su hijo, Kirill, ingenuo, noble y sin experiencia. Deberían fortalecer el control al contratar personal, verificar los datos más cuidadosamente, ordenó Ina mecánicamente. Aunque sinceramente, no había nada criminal ni sospechoso en la información sobre Svetlana. Conociendo la terquedad de Kirill, Ina decidió no hablar más sobre el tema, aunque ella misma no podía dejar de pensar en ello ni por un momento. Unos días después, Kirill partió en otro viaje de negocios y Svetlana fue acusada de malversación de fondos de la empresa, despedida y se fue de la ciudad. Mamá, ¿dónde está Svetlana? Fue la primera pregunta que Kirill hizo al regresar a la oficina. ¿Cómo voy a saber dónde está alguna Svetlana? Ina sonrió encantadoramente a su hijo. Hola, Kiri. ¿Cómo fue tu viaje, mamá? Deja de fingir. Estoy seguro de que fuiste tú quien la despidió de la empresa. Además, inventaste una historia sobre que supuestamente robó algo aquí. Mamá, es ridículo, 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 ridículo. Eres ingenuo, crédulo e idiota de 30 años. ¿Y sabes que ella tiene 2 hijos, 2? Aunque, para ser precisos, podrías contar 3. Kirill miró burlonamente a su madre. ¿Tu servicio de seguridad está informado sobre esto? Estás completamente perdido. Ina se cansó tanto de las noticias que tuvo que sentarse y recuperar el aliento. No, mamá, no estoy bromeando contigo. Svetlana está criando otro niño de su hermana. Ella murió junto con su esposo, los 2 en el mismo auto. Imagina, Svetka decidió que ahora es responsable de su sobrina como una madre. Kirill estaba tan absorto en contar sobre el sacrificio y la valentía de la joven mujer que no notó de inmediato la mirada aguda y burlona de su madre. «Todavía eres impenetrable», Ina casi gritaba, ya sin preocuparse de que los empleados de la oficina pudieran escucharla. Una pícaro del campo con un montón de sus y no sus hijos, y tú, como un idiota, sigues hablando de alguna fábula noble casi santa. No, ella es simplemente común, mamá, advirtió Kirill, levantando la mano para detener las palabras groseras que estaban a punto de salir de su madre. Te ruego que no hables mal de Svetlana. No creo ni una sola palabra mala sobre ella. Y no has logrado nada, solo la asustaste y la echaste de aquí. Se volvió y salió Kirill. Ina Andreevna siguió unos pasos detrás de su hijo. No te vayas así, sabes, mamá. Te quiero mucho, pero ya has perdido a Olga. Si sigues así, me perderás a mí también. La puerta de la oficina se cerró tras Kirill. Bueno, tendré que hacer todo por mi cuenta como siempre, pensó ella. Está bien, iré a ver a esa mujer por mí misma. Hablaré con ella y al final le ofreceré dinero, mucho dinero, pero ella debe rechazar a Kirill. Debe. Porque de repente, 2 chicos de 7 años, gritando fuertemente, corrían por la habitación sin prestar atención al nuevo hombre. Finalmente, uno de ellos agarró al otro de la camiseta. Entre risas y enredos de manos y pies, los niños finalmente formaron un montón de pequeños, revelando 2 caras felices y despeinadas que se volvieron hacia las mujeres que estaban de pie. Uno de ellos era pelirrojo, de ojos azules y pecoso, muy parecido a Sveta, y el otro tenía un corte en la cara. La cara del segundo chico era insoportablemente familiar y cercana. El niño no destacaba por su encanto, pero era bastante simpático. Solo una gran marca de nacimiento en el lado derecho de su cara, en la sien, lo arruinaba. «Ina Andreevna, ¿estás bien?» La dueña de la casa miraba preocupada a Ina. «Te has puesto pálida. ¿De dónde sacaste a este niño?», preguntó moviendo los labios. «Ina». Sashka levantó las cejas sorprendido. «Junto con mi Igor, pero se negaron. Tenía problemas de salud. Además, como puedes ver, tenía una marca de nacimiento en la cara. Los médicos dijeron que tenía pocas posibilidades de ser adoptado. Me dio tanta pena por él
que a veces me siento y lo alimento a Igor mientras lloro yo misma. Entonces mi esposo Lyosha dijo, «Vamos a llevar al chico a casa, donde hay uno, hay dos. ¿No me crees?». Se rió, capturando una mirada sorprendida y escéptica. De verdad lo dijo. Él mismo era huérfano, mi Lyoshka, y era tan bueno, tan bueno. Decía que ningún niño debería vivir en un orfanato. ¿Quién lo sabría mejor que él? Ella se calló, con una ligera sonrisa en los labios, claramente recordando a su difunto esposo. Espera, se dio cuenta de repente. Y si Kirill regresa, juro que nunca más apareceré en tu vida. Solo no toques a mi familia. Por favor, de verdad, no sé cómo hacer para que Kirill no vuelva a mi vida. ¿Qué te pasa, Anna Andreevna? Chicos, tranquilícense. Silencio, Ina Andreevna. Oh, señor, perdóname, niña. Perdóname por todo lo que hice. Perdóname. Ina Andreevna apretaba fuertemente la mano de Sveta, mientras lágrimas grandes y claras corrían por sus mejillas. No hizo ningún intento por secárselas. La habitación se llenó de silencio, la energía caótica de los dos niños ahora reemplazada por una atmósfera solemne. «Sasha», comenzó Ina suavemente, su voz temblando ligeramente. «Nunca imaginé que alguien pudiera entender tan profundamente». Miró a Sasha con una mezcla de gratitud e incredulidad. «Pensar que tu bondad se extiende no solo a tu propia familia, sino a niños como Kirill, es verdaderamente notable». Sasha sonrió cálidamente, sus ojos reflejando la sinceridad en las palabras de Ina. «Ina, has hecho algo increíble por Kirill. Traerlo a tu hogar, mostrarle amor y aceptación, es un regalo invaluable». Ina asintió, su corazón cargado de tristeza y esperanza. «No pude apartarme de él, Sasha. Cuando miro a Kirill, veo mis propias luchas, mis propios miedos, y veo la oportunidad de hacer una diferencia, por pequeña que sea». Sasha extendió una mano reconfortante sobre el hombro de Ina. «Has hecho más de lo que muchos se atreverían a hacer, Ina. Le has dado a Kirill una familia, un futuro lleno de amor y seguridad». Un pequeño golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era Kirill, parado nerviosamente con las manos cruzadas detrás de la espalda. Sus ojos se movían entre Ina y Sasha, la incertidumbre reflejada en su rostro. «Ina Andreevna». Kirill habló suavemente, apenas por encima de un susurro. «Lo siento, no quise causar problemas». Ina se volvió hacia Kirill, sus ojos llenos de calidez y seguridad. «Kirill, no estás en problemas, querido. Ven aquí». Abrió los brazos, invitando a Kirill a un abrazo reconfortante. Kirill vaciló por un momento antes de avanzar tímidamente. Ina lo envolvió en un abrazo gentil, sosteniéndolo cerca como si quisiera protegerlo de las incertidumbres del mundo. «Ahora eres parte de nuestra familia, Kirill», susurró Ina en su oído. «Resolveremos todo juntos». Sasha observó cómo se desarrollaba la escena con un profundo sentimiento de gratitud. Había visto muchas situaciones difíciles en su trabajo, pero pocas lo habían tocado tan profundamente como esta. El coraje y la compasión de Ina eran inspiradores, un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. A medida que los días se convirtieron en semanas, Kirill se adaptó gradualmente a su nueva vida con Ina y Sasha. Floreció bajo su cuidado, su risa convirtiéndose en un sonido familiar en la casa que una vez fue silenciosa. Ina lo inscribió en la escuela, donde rápidamente hizo amigos a pesar de su timidez inicial. Los fines de semana, Sasha enseñaba a Kirill a jugar al fútbol, un deporte por el que Kirill rápidamente desarrolló una pasión. Una tarde soleada, Ina se sentó en el columpio del porche observando a Kirill y Sasha jugar al fútbol en el patio. Sus risas resonaban en el aire, llenando su corazón de alegría. Pensó en el día en que había conocido a Kirill por primera vez, un niño asustado con una marca en la cara. Ahora, esos mismos ojos brillaban de felicidad y confianza. «Ina», llamó Sasha desde el patio, emocionado. «Tienes que ver esto». Ina sonrió y caminó hacia donde estaban Sasha y Kirill. Kirill sostenía un balón de fútbol en sus manos, una amplia sonrisa extendida en su rostro. «Mira, Ina», exclamó Kirill, sus ojos brillando de orgullo. «¿Metí un gol?» Ina rió suavemente y revolvió el cabello de Kirill con cariño. «Es increíble, Kirill. Sabía que podrías hacerlo». Sasha aplaudió el hombro de Kirill con orgullo. «Eres un natural, Kirill. Con un poco más de práctica serás imparable». Esa noche, mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cena, Ina no pudo evitar sentir una sensación de contento que la invadió.
El camino no había sido fácil, pero ver a Kirill feliz y prosperando lo hacía todo valer la pena. Miró a Sasha, su corazón rebosante de amor y gratitud por el hombre que la había apoyado en todo momento. «Sasha», comenzó Ina en voz baja, dejando el tenedor sobre su plato. «Gracias por creer en Kirill y en mí». Sasha sonrió cálidamente y extendió la mano para apretar la de Ina. «Ina, no puedo imaginar mi vida sin ti y Kirill ahora. Ambos han traído tanta alegría a mi vida». A medida que los días se convirtieron en meses y los meses en años, Kirill se convirtió en un hombre joven, seguro y compasivo. Sobresalió en la escuela y soñaba con convertirse en jugador profesional de fútbol algún día. Ina y Sasha lo animaban en cada paso del camino, su hogar lleno de amor, risas y un sentido de pertenencia que Kirill nunca había conocido antes. Una noche, mientras se reunían alrededor de la chimenea, Kirill se volvió hacia Ina con una expresión seria en su rostro. «Ina, Sasha», comenzó nerviosamente, «he estado pensando en mis padres biológicos». Ina y Sasha intercambiaron miradas, sus corazones doliendo por el dolor no expresado de Kirill. Siempre habían sabido que este momento llegaría, que Kirill querría entender su pasado. «Ina», continuó Kirill suavemente, «¿crees que podríamos intentar encontrarlos?» Ina extendió la mano y tomó la de Kirill entre las suyas, sus ojos llenos de comprensión. «Por supuesto, Kirill, podemos empezar a buscar juntos cuando estés listo». Sasha asintió con acuerdo, su voz llena de apoyo inquebrantable. «Haremos lo que sea necesario, Kirill. Te mereces conocer tu historia». Con Ina y Sasha a su lado, Kirill comenzó el viaje de rastrear sus raíces. Revisaron antiguos registros, contactaron con organizaciones y eventualmente, con la ayuda de un dedicado trabajador social, descubrieron la verdad sobre los padres biológicos de Kirill. Una tarde soleada, recibieron una carta de la madre biológica de Kirill, Elena. Se había enterado de la búsqueda de Kirill y quería reconectar. Ina y Sasha se sentaron con Kirill mientras leía la carta, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Kirill», escribió Elena, «nunca dejé de pensar en ti. La vida ha sido difícil, pero no pasa un día en el que no haya pensado en el hijo que tuve que dejar atrás. Espero que algún día podamos volver a encontrarnos». Ina abrazó a Kirill, sosteniéndolo cerca mientras procesaba el torrente de emociones. Sasha estaba a su lado, su mano descansando en el hombro de Kirill en silencioso apoyo. Unas semanas más tarde, Kirill se reunió con Elena por primera vez desde que era un bebé. Se sentaron en un pequeño café, su conversación llena de lágrimas, risas y un sentido compartido de pérdida y esperanza. Kirill supo más sobre su padre biológico, quien había fallecido varios años antes, y descubrió que tenía hermanos que estaban ansiosos por conocerlo. Ina y Sasha observaban desde la distancia, sus corazones llenos de orgullo, mientras Kirill abrazaba a su nueva familia. Sabían que este era solo el comienzo del viaje de Kirill, que habría desafíos y momentos difíciles por delante. Pero también sabían que Kirill era resiliente, rodeado de amor y respaldado por una familia que siempre estaría allí para él. Años después, Kirill estaba de pie en el altar, su corazón latiendo con emoción y nerviosismo. Ina y Sasha estaban orgullosamente a su lado, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. La boda de Kirill con su amor de la infancia, Ana, marcaba un nuevo capítulo en su vida, un testimonio del amor y la fuerza que lo habían guiado a través de cada obstáculo. Mientras Kirill y Ana intercambiaban votos, rodeados de familiares y amigos, Ina no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Desde el momento en que conoció a Kirill, un niño asustado con una marca en la cara, hasta este día de celebración y felicidad, Ina sabía que había encontrado su propósito en la vida. «Ina», susurró Sasha, apretando suavemente su mano. «Míralo. ¿Ha llegado tan lejos?» Ina sonrió a través de sus lágrimas, su corazón rebosante de gratitud. «Sí, Sasha», respondió suavemente. «Realmente lo ha hecho». Y mientras Kirill y Ana bailaban su primer baile como marido y mujer, rodeados de las personas que más los amaban, Ina susurró un agradecimiento silencioso al universo por traer a Kirill a su vida. Sabía que sin importar los desafíos que enfrentaran, su familia los superaría juntos, con amor, valentía y una fe inquebrantable en el otro.